Muy buenas noches, licenciada y compañero. Nuestro grupo de exposición les va a hablar un poco acerca de la época republicana y el proceso de construcción del Estado Nacional 1821 a 1876. Nuestro equipo está conformado por Blanca Adi Guardado, Dunia Yamile Hernández, Digna Fabiola Rivera, Ingrid Janet García, Jamie Yacini Orellana y su servidor Julio César. A continuación nos dejaré con mi compañera Jamie Orellana. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la independencia de Centroamérica en 1821. En este periodo fue un periodo de decadencia del poder colonial en América. Aunque las reformas borbónicas pretendieron una reconquista del poder de la corona entre 1795 y 1814. Fue entonces en ese momento que se asistió a un debilitamiento aún más profundo de la corona, es decir, el decaimiento de la monarquía española, ¿verdad? En esta época, ¿qué es lo que se vivió? De 1795 a 1814 fue un debilitamiento, porque aquí fue donde se logró independizar todo Centroamérica, ¿verdad? Estas son algunas de las causas que provocaron la independencia. Dice que es la Revolución Francesa en 1789, la independencia de Estados Unidos en 1776, la invasión de Napoleón Bonaparte a España en 1808, la instauración de los Cortes de Cádiz en 1812, las luchas y movimientos preindependentistas en 1811 y 1814, los procesos preindependentistas de Sudamérica y México. Vamos a la siguiente. Dice que el 15 de septiembre de 1821 fue uno de los mayores logros, ¿verdad? Los más importantes de la época. En la capital de Guatemala, los partidarios de la independencia hicieron correr la voz en los barrios capitalinos la noche del 14 de septiembre con el fin de tener presente cerca el acto de una multitud para presionar a las autoridades españolas. Bueno, ¿qué podemos ver en esta etapa? Que en esta etapa fue un periodo de decadencia, fue un periodo que la monarquía española fue debilitada. Aquí fue donde llegaron a ser libres de aquella opresión en la que estaban pasando. Y todo esto se debió a que los criollos ya no querían ser, digamos, ya más unos obreros, ser presionados por los que estaban, los peninsulares que estaban desde España gobernándolos y solo dándoles indicaciones y ellos trabajando aquí para poder exportar todo, ¿verdad? Entonces ellos ya no querían más eso, ya querían salir de esa opresión. Entonces fue aquí una de las influencias que se dio para que fuera el 15 de septiembre independiente totalmente. La siguiente compañera, por favor. Muy buenas noches, compañeros y licenciada. Yo les voy a hablar de la República Federal de Centroamérica de 1823 a 1839. Es el primer país en independizarse definitivamente, que fue Nicaragua en 1838. Honduras abandona la federación en octubre del mismo año y un mes después se retira a Costa Rica con la separación de todas las naciones, y Guatemala reasumió su soberanía en 1839 y El Salvador se independiza hasta en 1841. Los acontecimientos posteriores a la independencia.
Centroamérica se independiza el 15 de septiembre de 1821, apenas 4 meses después, en enero de 1822. El emperador del recién formado del Imperio Mexicano envió militares al mando de Vicente Filósola para determinar la anexión de Centroamérica. La siguiente compañera, por favor. La anexión de México. La anexión de las provincias de Centroamérica a la antigua Capitanía General de Guatemala, al primer imperio mexicano, fue un proceso político que ocurrió en forma temporal, cuando varias provincias centroamericanas se unieron al primer imperio mexicano. Sigue la otra compañera. Muy buenas noches. Yo les voy a explicar algo sobre la instauración de la República Federal de Centroamérica. En el plano político, la Constitución de 1824 presuponía la división de la República en 3 poderes: el Ejecutivo, Judicial, subordinado Legislativo, Congreso o Senado Federal, con el fin de evitar la tiranía. Los liberales lucharon las 2 décadas siguientes por implementar un sistema que rompieran con el papel hegemónico de Guatemala y colocaran a las provincias en igualdades de derecho. Las elecciones del primer presidente federal estuvo signada por el fraude. La Asamblea Constituyente, ante la clausurar sus labores, había nombrado el Supremo Poder Ejecutivo de carácter provisional. Tanto Arce como Valle aspiraban a la presidencia en 1824, lo que se originó conflictos que se embocaron en la renuncia de Arce. Todas las evidencias disponibles indican que los liberales apoyaron a Arce y los conservadores a Valle. A Valle le faltó un voto para hacer registro. Así la escogencia de un presidente constituyó la responsabilidad de los miembros del Congreso y estos seleccionaron a Arce. Manuel Arce asumió la presidencia en 1825. Siguiente compañera. Compañera Ingrid. No había activado el micrófono. Ya estoy dormida. Buenas noches, compañeros, licenciada. No sé, se mira la cámara. ¿Me miro ahí? Sí, me miro. Sí. Sí, compañera. Buenas noches, pues, licenciada, compañera, les voy a hablar un poco sobre lo que es la República Federal bajo el gobierno de Francisco Morazán. Dice, el proyecto federal pretendía consolidar la independencia de Centroamérica y establecer un estado único. Como todos lo sabemos, que el sueño del gran general Francisco Morazán era el sueño de él hacer una sola nación. Los 5 estados unidos en una sola nación. Pues una vez que Morazán derrotó las fuerzas conservadoras, se dio a la tarea de implementar una serie de medidas tendentes a oponer prácticas, y el modelo de la sociedad inspiró en el liberalismo francés estadounidense. En general, las principales reformas que él puso en práctica fue
en lo político, en lo económico, en lo educativo. Dice, en lo político, la principal reforma que hizo fue dar cumplimiento a la reforma del sistema federal. Eso fue lo primero. Y en lo... Tengo un poco de tos. Voy a quitar la cámara porque estoy tosiendo mucho. No me miro bien tosiendo. Bueno, en lo político, como les decía, la principal reforma fue la reforma federal. Fue implantada por el sistema federal. Y en lo económico, la reforma que trascendental que trascendió fue el impuesto a la reforma, fue la decretación del libre comercio. Estoy para toser porque tengo un ventilador cerca, que está fuerte la calor. Y en lo educativo, se impuso la instrucción pública al declararse la educación laica, gratuita, es decir, la Iglesia Católica fue la iglesia la que se encargó de impartir la educación de todos los niveles. Esa era la educación laica. La Iglesia Católica se encargó de impartir la educación de todos los niveles. Bueno, les voy a hablar un poco más. Dice, a ver, miren, compañeros, esta se me está olvidando. Dice, la República Federal, incluyendo en ese periodo, podría limitar las posibilidades del desarrollo de las relaciones capitalistas. La región trató de afectar. Bueno, aquí fue donde al final dice que la iglesia se opuso. Vamos a ver. Los grupos conservadores, al formar alianza con la iglesia, tenían en sus manos el control del pueblo, pues ejercían una influencia ideológica considerable en la población. El proyecto de Morazán, desde su visión liberal, se enfrentó en el plano ideológico con este sector. Por otro lado, no disponía de los medios insuficientes para difundir sus pensamientos, ni de una base económica para equilibrar e imponerse de esta forma. La iglesia se acercó a los sectores de conservadores y decidieron derrocar el gobierno de Morazán. Pues yo lo que entiendo de mi punto es que la iglesia se opuso a las leyes de Morazán y se unieron a los conservadores y por medio de eso lo derrocaron, lo debilitaron a Morazán porque se pusieron en contra de él, se pusieron a favor de los conservadores. La iglesia hubo un tiempo que ella tenía bastante poderío. La iglesia dicen que se adueñaban de tierras, de bastantes propiedades. Y esa fue una de las causas. Les voy a hablar un poco, dice, en general, otras causas del fracaso y la ruptura del proyecto político de la federación fue un alto grado de religiosidad y localismo entre los diferentes estados. Como les decía, la religiosidad molestó bastante allí. Molestó bastante en ese sentido. Y por eso debilitaron al general Morazán. Bueno, compañeros, esto ha sido poco lo que yo les puedo explicar de este tema y que proceda el que sigue. Gracias, compañeros, por este pequeño espacio. Compañeros, ¿me escucharon? Sí, la siguiente, por favor, la ruptura. ¿Me escucharon, compañeros? ¿Escucharon todo lo que dije? Sí, compañera. Ay, yo pensé que no me habían escuchado porque mire que este teléfono estaba frisado. Dios mío, dije yo volver a hablar. Dunia. Su audio no se escucha.
Buenas noches. Yo les voy a hablar de la ruptura del proyecto de la República Federal en Centroamérica en el año 1839-1876. En el colapso del proyecto de la República Federal de Centroamérica impulsado por el Movimiento Federal de Francisco Morazán entre años 1824 y 1842, significó la victoria política del sector en el istmo. Estaba presentado en la alianza los sectores más reclamantes de la Iglesia Católica. Francisco Ferrera asumió la presidencia de Honduras en el año 1841. El 1 de enero se convirtió para representante del conservadurismo de Honduras. En efecto, por la disminución del mismo Ferrera, en año 1847, Juan Lindo asumió la presidencia de Honduras. Durante su gestión de propuestas liberales volvieron a recuperar posiciones en la estructura política de Honduras. Un dato interesante de esta guerra de liberación es que a partir de ese momento se acuñó los catrachos que se conocen los hondureños en Centroamérica. Sigue el siguiente compañero. Muy buenas noches, licenciada y compañeros. Yo les voy a hablar un poco acerca de la reforma liberal, dónde nació y por quién fue surgida. Se dice que nació en 1876 por el presidente Marco Aurelio Soto, impulsador de la reforma liberal, ¿verdad? Siguiente, compañera. La reforma liberal en Honduras fue un proceso que se orientó a la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y social arrastradas desde la colonia en el país. La reforma liberal se inició con el ascenso al poder de Marco Aurelio Soto en 1876 dentro del marco de la Belle Época. Siguiente. Modernizar la economía del país a través de la emisión de nuevos códigos y la apertura a las inversiones extranjeras en la minería y en la agricultura, emisión de leyes. El respaldo jurídico de las medidas reformistas vendrían a asegurar la centralización del poder y la neutralización de los caudillos locales. Así se impulsaría el desarrollo nacional sobre una base filosófica y científica que asegurara el progreso y la libertad en Honduras. Ayúdeme con la siguiente, por favor. No podemos hablar de la actual República de Honduras como la nación actual sin antes conocer la reforma liberal y cuáles fueron las repercusiones que éstas han tenido en el país, tanto en el siglo XX como en el siglo XXI. Algunos historiadores responsabilizaban a la reforma liberal de todo aquello que hoy en día es Honduras, ya sea aspectos positivos o negativos. No obstante, otros expertos afirman que dicha reforma quedó inclusa y solo benefició a la élite hondureña. Haciendo un pequeño énfasis de lo que es la reforma liberal de Honduras, les puedo decir que fue un proceso que se orientó a la transformación de viejas estructuras políticas, económicas y sociales arrastrada desde la colonia en el país. Como propósito de la reforma liberal, era el objetivo fundamental de dicha reforma liberal, era la modificación de las estructuras económicas y sociales antes mencionadas, con vistas a facilitar el desarrollo de la economía de exportación, atrayendo los capitales extranjeros y asegurando una cierta estabilidad política e institucional. Conoce la reforma liberal. La llegada al poder de la Alianza Liberal permitió poner en práctica el ideario liberal, expresado en un conjunto de reformas políticas y legales que atrajeron en abiertos conflictos con la Iglesia Católica y los conservadores.
para poder combinar sobre el tema de la reforma liberal, hay algunas causas. Una de las causas de la guerra de reforma se inició como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1857. Esta afirmaba principios liberales como la separación de estados y la Iglesia Católica y la supresión de los fueros de militares y asiáticos. Esta fue nuestra pequeña presentación. Muchísimas gracias.